Reciban todos un cordial saludo. Soy Isabel María Gómez Gaviria, estudiante del doctorado en educación. Mi asesora de tesis es la doctora San Juana Aguilera Rubalcaba. En este video presento la revisión del capítulo 3, método, en una tercera versión y el avance del capítulo 4. Resultados. Destacando las correcciones realizadas a partir de las observaciones de mi directora de tesis y buscando la coherencia entre el método, los instrumentos y el análisis. El propósito de esta presentación es precisamente mostrar esta revisión. La tabla de consistencia muestra la coherencia metodológica del estudio. En ella se observa el objetivo principal, que es analizar el efecto de una intervención pedagógica en la proyección del futuro de los estudiantes de educación media. Para dar cumplimiento a este propósito, se definieron 4 objetivos específicos que guían la operacionalización de la variable, indicando qué componentes de estas se evalúan empíricamente. Las variables. Pues la variable dependiente es la proyección de futuro y la variable independiente es la implementación de la estrategia pedagógica. En coherencia con el enfoque cuantitativo del estudio, se planteó una hipótesis nula que establece la ausencia de diferencias estadísticamente significativas en los puntajes de proyección futura entre las mediciones realizadas. De manera complementaria, se formuló una hipótesis alternativa que plantea la existencia de dichas diferencias. Estas hipótesis fueron constatadas mediante análisis inferencial, específicamente a través de la prueba de test-student, evaluando no solo la significancia estadística, sino también la magnitud del efecto con el fin de obtener una interpretación integral de los resultados. A partir de estas hipótesis, fue necesario precisar qué se entiende por proyección futura en el estudio y cómo esta variable se operacionaliza, lo cual se presenta a continuación en la siguiente parte de la tabla de consistencia, que son las variables de estudio. Con el fin de garantizar la coherencia entre los objetivos, las hipótesis y el análisis estadístico, se especifican las variables de estudio, sus dimensiones e indicadores, así como la correspondencia con los ítems del instrumento. La tabla de consistencia evidencia la coherencia metodológica del estudio al vincular la variable con la proyección futura o las expectativas futuras de los estudiantes, de los sujetos, ¿no? Con las dimensiones, indicadores, ítems y técnicas de análisis, asegurando que los objetivos y las hipótesis puedan ser evaluados empíricamente. En este estudio, como les decía antes, la variable principal o independiente corresponde a expectativas hacia el futuro de la proyección personal, la cual se aborda desde un enfoque cuantitativo y se operacionaliza a partir de diversas dimensiones que reflejan expectativas académicas, laborales, económicas, familiares y de bienestar personal. Esta variable se organiza en, primero, la dimensión académica, que incluye indicadores como la planificación educativa, el deseo de continuar estudios y la percepción del éxito académico, los cuales se evalúan mediante los ítems 2, 8 y 20 del instrumento. La dimensión de expectativas laborales contempla indicadores asociados a la estabilidad corporal, la realización profesional y la inserción en el mercado laboral, operacionalizados a través de los ítems 3, 12 y 17. La dimensión de expectativas económicas considera indicadores relacionados con la autonomía financiera, el ahorro y la satisfacción de necesidades económicas, las cuales corresponden a los ítems 4, 10 y 15. La dimensión de expectativas familiares se considera los indicadores proyecto de vida familiar, formación de pareja y hogar propio, operacionalizados a través de los ítems 5, 13 y 16. Y la dimensión familiar, que contempla 4 indicadores que son la autoeficacia, el propósito, optimismo al futuro, relaciones positivas,
se operacionaliza con los ítems 7, 19, 10, 15, 18 y 19. De esta manera, la tabla de consistencia garantiza la coherencia entre la variable teórica, sus dimensiones, los indicadores observables y los ítems de instrumento, asegurando que el análisis estadístico corresponda directamente a los objetivos o hipótesis del estudio. En cuanto al diseño metodológico, que lo tengo acá más ampliado, se optó por un enfoque cuantitativo, de alcance exploratorio y de corte transversal, con aplicación de pretext y posttext. La muestra estuvo conformada por 61 estudiantes en total, 30 en el grupo experimental pertenecientes al IED José María Velas y 31 del grupo control pertenecientes al IED Villas de San Pablo. La selección se realizó de manera aleatoria simple, eligiendo un curso de cada institución mediante sorteo. Se realizaron ajustes en esta sesión para mejorar la claridad y alinearla con los objetivos específicos. La tabla también refleja la consistencia entre los objetivos y las técnicas del análisis. Se utilizaron medidas descriptivas como la media, desviación estándar, y se evaluó fiabilidad de la escala mediante el alfa de Cronbach, que alcanzó valores adecuados en ambos grupos, 0.85 para el grupo experimental y 0.92. Esto asegura que los instrumentos aplicados cuentan con una consistencia interna satisfactoria, reforzando la validez de los resultados obtenidos. En esta siguiente tabla les presento el resumen de los datos sociodemográficos de sexo, edad y tipo de familia. Bien, los resultados del pretext para el grupo control y experimental encontramos que obtuvo un puntaje total medio de proyección futura de 83.67, mientras que el grupo control alcanzó una medida de 8.03. Estos resultados muestran que ambos grupos presentan niveles similares de proyección futura antes de la intervención. Asimismo, la escala evidenció una adecuada consistencia interna con un alfa de Cronbach igual al 0.85 para el grupo experimental y un alfa de Cronbach 0.92 para el grupo control, lo que respalda la fiabilidad de las mediciones realizadas. Los resultados del pretest indican que tanto el grupo experimental como el grupo control presentan puntajes medios similares en la escala de proyección futura, lo cual confirma lo que les acabo de decir. Asimismo, los valores del coeficiente de Cronbach esperan los criterios convencionales de aceptabilidad menor que 0.70, lo que respalda la consistencia interna del instrumento y permite tener confianza en las mediciones realizadas. Esta evidencia asegura que el análisis comparativo entre el pretest y el posttest puedan sustentarse en datos fiables, válidos y obtenidos bajo condiciones de homogeneidad entre los grupos. En conjunto, los descriptores demográficos y los psicométricos refuerzan la pertinencia del diseño cuasi experimental y sientan las bases para el contraste de hipótesis en torno al impacto de la intervención. En cuanto a la estadística descriptiva, con el fin de examinar los puntajes obtenidos en la escala de proyección futura, se calcularon las medidas de tendencia central y dispersión, tanto para el grupo experimental como para el grupo control, así como para la muestra total. Estos análisis permiten identificar el comportamiento de las puntuaciones en cada grupo y proporcionan un panorama general acerca de la distribución de los datos antes de avanzar a las comparaciones inferenciales. Vamos a mirar ahora las medidas descriptivas del grupo experimental. La media está en 15.73, la mediana en 16, la moda en 16, la desviación estándar en 0.83 y el error estándar en 0.15. En el grupo experimental, ahora en el grupo control, tenemos la media en 15.45, la mediana en 15, la moda en 15, la desviación estándar en 0.81 y el error estándar en 0.15.
lo que nos hace enseguida evidenciar lo que antes habíamos afirmado. En una comparación de los globales, tenemos que la media está en 15.59, la mediana en 16, la muda en 15, la desviación estándar está en 0.82 y el error estándar en 0.11, considerando el total de participantes para la muestra. En cuanto a las medidas descriptivas del puntaje total de proyección futura del pretest, tenemos que el grupo experimental obtuvo una media de 8.3, 67 puntos y una desviación estándar de 14.41, con un rango de 58 a 109. Por su parte, el grupo control alcanzó una media de 82.03 puntos, desviación estándar está en 12.36 y el error está en 2.22, con este rango de 60 a 105. Estos resultados sugieren que previo a la intervención, ambos grupos presentaban niveles comparables para la proyección futura.